Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: No piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia familia. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. No es digno de mí quien prefiere sus bienes materiales, los placeres, los lujos, las riquezas, el poder, el tener, etcétera, 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 las cosas materiales, y hace de ellas un Dios y corre tras ellas, y a causa de ellas excluye a Dios en su corazón, en su mente, en su vida y en las relaciones con los demás, no es digno de Jesús, no es digno del Señor. Pero antes de entrar en materia de la liturgia de la palabra, quisiera decirles que hoy celebramos la memoria de San Buenaventura, franciscano, un santo de mi devoción. Franciscano de formación, ya que ingresó a la Orden de Hermanos Menores franciscanos, maestro en la Universidad de París, obispo, doctor de la Iglesia y cardenal, hombre inteligente. Este franciscano, que nació en 1221 en Bagnoregio, Italia, y muere en 1274, escribió la vida de San Francisco de Asís y fue ministro general de la Orden de Hermanos Menores, a quienes organizó. Fue además un teólogo extraordinariamente profundo. Investigó y enseñó el itinerario del alma hacia Dios, itinerario de la mente a Dios, del alma hacia Dios. Siendo cardenal obispo de Ostia, murió durante el Concilio de León a causa de la gran actividad pastoral que tenía. Era un hombre de oración, un hombre místico. Nos impresiona aquí, entrando en materia de la liturgia de la palabra del día de hoy, el lenguaje radical y el estilo sin matices ni atenuantes de Jesús. Finalizando el discurso apostólico, él, con dichos muy probablemente pronunciados en ocasiones diversas, expone a sus discípulos las condiciones para su seguimiento y la recompensa a la que se harán acreedores quienes los reciban en su nombre. Asimilar este mensaje requiere no silenciar la cruz en la vida del cristiano. Los que piensen que por seguir a Cristo no habrá persecución, ni sufrimiento, ni crisis, se ha equivocado. Seguir a Jesús conlleva la cruz, pero si perseveran hasta el final, la vida eterna. Todo sacrificio, trabajo y esfuerzo por el reino de Dios y todo servicio prestado al hermano, aunque no sea más que un simple vaso de agua, no quedarán sin recompensa. El Señor todo valora. Y por ello el Señor mismo nos dice en su palabra el día de hoy: no he venido a traer la paz, sino la guerra. Duras las palabras del profeta dirigiéndose al pueblo de Israel como un pueblo violento,
arrogante y detestable, la misma etiqueta que Sodoma y Gomorra se ganó. Esto no fue muy bien recibido. En su discurso se refiere a sus prácticas religiosas hipócritas y falsas. Pocas personas se molestan tanto como los impostores religiosos cuando se les dice que su religión es falsa, porque no tienen caridad, porque no aman a Dios en su corazón, porque solamente buscan la apariencia, los primeros lugares, y son interesados porque buscan la riqueza y el dinero. ¿Ustedes creen que me hacen sonreír cuando llegan al templo y ofrecen sacrificios? Dice Dios a través de Isaías justo lo contrario. ¿Creen que no veo sus corazones, sus intenciones desviadas? ¿Creen que no veo cómo tratan a los pobres los otros 6 días de la semana? ¿Cómo pueden alabarme cuando no tienen ni la más mínima idea de quién soy yo? Todo esto es falso, es un espectáculo y siento repulsión, dice el Señor en la primera lectura. Las personas que tratan a los pobres con tan poco respeto claramente no entienden ni el corazón ni el carácter de Dios. Y cualquiera que piense un poco o que un poco de adoración es preferible a no adorar, se ve equivocado a la luz de pasajes como el de Isaías. Dios prefiere ser ignorado antes que ser elogiado por personas cuyas vidas están en desacuerdo con su santidad y bondad. No se trata de vivir como personas que simplemente toman consuelo por el hecho de que ya son parte del reino. El ser vigilante también significa lo que Isaías dice cerca del final de este pasaje: cuidar del pueblo especial de Dios, atender a los pobres, buscar la justicia y vivir en coherencia como ciudadanos de ese reino. Un reino siempre controvertido. En esta sociedad en la que estamos viviendo hay cosas por las que las familias se convierten en auténticas guerras. Todos tenemos experiencia de que en cada una de nuestras familias hay determinados temas de los cuales no se puede hablar para no llegar a la discusión y la división. Uno de esos temas sería el mismo Jesús, porque no puede quedar indiferente a nadie que lo conozca. O estás con él o estás contra él. Su personalidad, su mensaje y su vida es tan claro que crea división. Hay quienes ante el mensaje se sienten atacados en su manera de vivir y reaccionan en contra. Otros se sienten atraídos y llamados por ese mensaje y tratan de vivir de acuerdo con lo que Jesús pide. Así aparece la guerra, porque unos no creen y desprecian al que cree, y otros creen y se enfrentan con los que no creen. Hoy hay un problema añadido que es fruto de una sociedad cada día más sin Dios, no porque Él no esté presente, sino porque nosotros nos hemos empeñado en no reconocerlo. Estamos haciendo un mundo sin Dios, el gran olvidado y el gran desconocido. Solamente recurrimos a Él cuando tenemos problemas y no encontramos la salida a ellos. Esta desgracia nos ha caído por nuestra falta de cruz. Esta desgraciada realidad nos hace y nos pide que hagamos una reflexión de lo que está significando Cristo para cada uno de nosotros. Esta es la guerra que Cristo ha traído, la lucha por la fe y la vivencia de la misma, o la lucha por otros valores que no tienen nada que ver con los del Evangelio. Lo fundamental del seguimiento, lo esencial es ser testigos del Evangelio, y más en concreto del protagonista del Evangelio, Jesús de Nazaret. El testimonio del discípulo es como la corteza, como la cáscara que esconde una savia de excepción, nada menos que la dinámica de todo encuentro con Dios. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Aquí radica la grandeza de la misión de todo aquel que sigue a Jesús: entrar en la vida de la Trinidad, no predicarse a sí mismo. El único testimonio es el de Jesús, pero sabiendo que quien nos recibe
quien no solo nos escucha, sino acepta y hace suyas las palabras y actitudes evangélicas, recibe al mismo autor de las mismas, a Jesús. Y quien recibe a Jesús, recibe al Padre, y todo gracias al Espíritu y sus dones, que hace decir al testigo aquello que conviene en cada momento, y abre el corazón de los oyentes a la buena noticia. Jesús hoy nos dice que le sigamos, pero no a ciegas, porque seguirle tiene un precio que me hace recordar aquella canción, corazones partidos, ya no los quiero. Cuando yo doy el mío, lo doy entero. Jesús tampoco quiere corazones a medias, sino exclusividad, dedicación plena, con el agravante de que Dios ve los corazones y no hace excesivo caso de las palabras. Ama la coherencia, la transparencia y la integridad, y no soporta la hipocresía, pero conociendo la pasta de la que estamos hechos, comprende nuestras debilidades y nos ofrece siempre el perdón. Dos paradojas y sorpresas: paz y guerra. No piensen que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espadas. La paradoja está en que Jesús no solo quiere la paz, sino la entrega a sus discípulos y les saluda con frecuencia deseándosela. Llega hasta vincularla con el Espíritu cuando les dice: paz a ustedes, paz a ustedes. Como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Pero la paz de Jesús es muy activa. Una paz basada en amar y dejarse amar, en perdonar y pedir perdón, en comprometerse a favor de la solidaridad, en hacer el bien a los demás y en orar a Dios como Padre, en sentirnos hijos que viven y practican las bienaventuranzas, en no tener miedo y sí tener mucho respeto a todos, incluidos todos los que piensan diferente a nosotros, los que no piensan como nosotros. Amor a la familia, a la cruz. El que quiere a su padre, a su madre o a sus hijos más que a mí, no es digno de mí. El que no coge su cruz y me sigue no es digno de mí. Y sin embargo, Jesús quiso a sus padres y nos pide que hagamos nosotros lo mismo. La paradoja está en las prioridades. Primero y por encima y al margen de todo y de todos, Jesús, de quien decimos ser seguidores. Luego también la familia, los amigos y hasta la buena gente que nos encontramos por la vida. Y tenemos que cargar con la cruz de cada día a sabiendas de que ni Jesús ni nosotros queremos las cruces, pero Él y nosotros sabemos, aunque solo sea por experiencia, que las cruces existen y son inherentes a la naturaleza humana. El ideal, asimilarlas y llevarlas como hizo Él, y como el hacha en la mano, por si podemos ir eliminando las de nuestros hermanos. Me preocupo por la paz de Jesús, fruto de la verdad y la justicia. Cuando la recibo como don, gozo con ella haciéndola compatible con sus exigencias. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.